Bien, buenos días a todas y a todos los colegas que nos están viendo. Hoy día estamos iniciando el segundo ciclo de charlas del proyecto CAT del primer semestre del año 2022. Este ciclo está centrado en el aprendizaje autónomo. Son 4 charlas donde tenemos invitados tanto locales de la Universidad de Serena como en el caso de nuestro invitado de hoy, ¿cierto? Que es de la Universidad Católica de Temuco. Voy a, ¿cómo se llama? A presentarlo, ¿ya? Para dejarle con su presentación, ¿ya? Bueno, nuestro invitado se llama Daniel San Martín Cantero, es investigador del Centro de Investigación Escolar y Desarrollo de la Universidad Católica de Temuco, es director del proyecto Fondesit de iniciación denominado Vida Social Cotidiana de Profesores que se desempeñan en contexto escolar mapuche, un análisis sociofenomenológico. Ha publicado artículos y capítulos de libros en las áreas de vida cotidiana en escuelas, contextos escolares rurales, educación intercultural, fenomenología social y métodos de investigación cualitativos. El doctor San Martín es evaluador de artículos en revistas científicas del área y docente de métodos de investigación cualitativa. Para nosotros es un honor tenerlo acá y le agradecemos mucho que aceptara colaborar en estas actividades del CAT, ¿ya? Sin más, ¿cierto? Y bueno, les contamos que esto se está grabando, que va a quedar un registro en video para que después de manera sincrónica también podamos verlo. Daniel, muchas gracias. Dejo la palabra. Muchas gracias, Mauricio. Le agradezco también a la institución, ¿cierto? Y la presencia de los que están viendo la charla. Lo primero, yo quiero señalar que lo que voy a presentar acá tiene que ver exclusivamente con investigación en el área del aprendizaje autónomo. ¿Ya? No es una revisión teórica ni conceptual de qué es el aprendizaje autónomo, porque eso, digamos, es fácilmente identificable en las lecturas. ¿Ya? Se ha venido trabajando harto, sobre todo en España, ya en Chile menos, pero en algunas áreas como la psicología educacional, por ejemplo, y en educación en particular, educación especial también se ha interesado en el aprendizaje autónomo, pero en particular en las estrategias, ¿cierto? Las técnicas que pueden posibilitar el aprendizaje autónomo. Entonces, todo ese ámbito, ese contexto, digamos, lo planteo porque está más o menos al alcance de los docentes, de los distintos niveles educativos. ¿Ya? Ahora, lo que yo les voy a mostrar acá son cuestiones muy específicas sobre 2 investigaciones que hemos realizado en el área. Una el año 2019 y la segunda el año 2021. Una es continuidad de la otra y por lo tanto tienen ahí algunos vínculos. Son 2 investigaciones que se han hecho en el contexto de la educación superior con participantes de estudiantes de la universidad, y ya voy a entrar en materia ahora mismo. Bien, bueno, aquí en esta primera presentación yo solamente quiero mostrar algunos atributos generales del aprendizaje autónomo. ¿Ya? El aprendizaje autónomo primero se está tipificado como una competencia desde el punto de vista de la formación, ¿ya? Tiene un alcance hacia el ámbito laboral. Es decir, que está la idea de que el aprendizaje autónomo no solamente es una competencia dentro del contexto académico, sino que también es una competencia que tiene el sentido de continuidad hacia la vida, digamos. Forma parte del aprendizaje a lo largo de la vida. Bien.
luego, este es un punto muy importante que generalmente no se aborda mucho, ¿ya? Porque en general cuando se discute sobre aprendizaje autónomo, inmediatamente aparece en la retina las técnicas o las estrategias, ¿ya? Hay un sentido bien instrumental allí para pensar el aprendizaje autónomo, bien funcional, digamos. Sin embargo, el aprendizaje autónomo tiene una condición bien específica que es la autorreflexión. Es decir, permite que el estudiante reflexione sobre su propio aprendizaje, ¿ya? Lo que también se denomina como el aprender a aprender. No es más que un proceso de mirar los propios modos de aprender y por lo tanto, desde ese punto de vista, tomar decisiones de acuerdo a ese tránsito, ¿ya? A las dificultades que se van presentando en el aprendizaje. Esa es una habilidad compleja, digamos, que el estudiante a través del aprendizaje autónomo puede lograr, ¿ya? En general, el aprendizaje autónomo se da de manera natural o se daba de manera natural, ¿ya? Cuando uno, por ejemplo, mira las sociedades más tradicionales, en mi caso que me ha tocado participar en investigaciones en cultura mapuche, uno se da cuenta que los procesos de aprendizaje y de formación que ellos tienen se dan de manera natural y se van asentando culturalmente de manera que ellos regulan sus propios modos de interpretar la realidad, de asumir esos saberes y de compartirlos, ¿ya? Bueno, a propósito de eso, hay otro elemento que me parece importante aquí incluir, que el aprendizaje autónomo no implica un aprendizaje puramente individual, ¿ya? Digamos, eso hay que destacarlo porque en general se puede malentender que el aprendizaje autónomo es un aprendizaje individual, pero en el aprendizaje autónomo es muy importante la presencia de otros, ¿ya? Y sobre todo en el contexto de los estudiantes de las universidades, por ejemplo, en el contexto de la formación de estudiantes, ellos constantemente están vinculándose con sus pares, ¿ya? Con sus compañeros, pero también con tutores, si es que en algunos casos las asignaturas, las cátedras tienen tutoría, y ese mismo vínculo, ese mismo sentido colectivo, social del aprendizaje, fortalece algunas habilidades del aprendizaje autónomo. Bien, un elemento también importante, yo diría los más importantes junto a la reflexión o al proceso reflexivo del aprendizaje autónomo es la autorregulación, ¿ya? Como también como una competencia, en algunos casos se denomina una habilidad, autorregular la toma de decisiones, autorregular también la dimensión emocional, ¿ya? En el aprendizaje autónomo la dimensión emocional es muy importante, sobre todo porque en algunos casos aparece la frustración, por ejemplo, o aparece una condición de autoestima determinada por algunos elementos de la trayectoria del estudiante, etc. Entonces la autorregulación implica una toma de decisiones racional respecto de todos esos ámbitos de tipo académico, pero también de tipo de la propia subjetividad del estudiante, ¿ya? Un estudiante autorregulado va a poder lograr la toma de conciencia sobre cómo aprende, ¿ya? Un estudiante que está autorregulado o que logra la autorregulación va a saber cómo aprende, ¿ya? Y en ese sentido la autonomía en el aprendizaje se va a dar de manera cada vez más natural. Bueno, y todo lo otro ya es consecuencia, el compromiso, la responsabilidad, un elemento de disposición también o motivación es muy importante para poder desarrollar el aprendizaje autónomo, y en ese punto el docente tiene mucho que hacer y que pensar, digamos, ¿ya? Por ejemplo, en la disposición de la actividad o las tareas que se plantean en la formación, ¿ya? Obviamente hay tareas que están más y otras que están menos al alcance de los estudiantes, y por lo tanto
ahí va a haber una condición de disposición hacia eso mayor o menor. Bien, toda la literatura, ya que ahí coloqué algunos investigadores sobre el tema, toda la literatura concuerda que el aprendizaje autónomo incrementa el rendimiento, el desempeño y el compromiso de los estudiantes. Por lo tanto, en ese sentido, no hay mayor discusión, digamos, tampoco habrían argumentos de por qué, de que sea una opción dentro de muchas, sino que yo creo que se puede pensar como un gran objetivo, un gran propósito, lograr la autonomía del aprendizaje de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. ¿Ya? Bien, aquí tengo algunos elementos que ya asociado a algunas estrategias orientadas hacia el aprendizaje autónomo. Ya esto es lo más técnico, digamos, que voy a presentar en ese sentido. Y aquí yo quiero destacar, más allá de la discusión, ¿cierto?, que se da entre las distintas estrategias y los distintos enfoques asociados, por ejemplo, a la enseñanza, ¿ya? Enfoques más tradicionales, menos tradicionales. Yo quiero destacar la autorregulación acá como parte de la gestión de los aprendizajes. Cuando el estudiante logra gestionar su proceso de aprendizaje, todo su proceso de aprendizaje, o a través de la gestión, por ejemplo, si nosotros le mostramos al estudiante, le enseñamos cómo gestionar ciertas dificultades en el aprendizaje, luego el estudiante las emplea, las lleva a cabo, va a poder estar más cerca de ser un estudiante autónomo, autorregulado. ¿Ya? Por ejemplo, la organización del tiempo, que es uno de los elementos, yo diría, más sensibles, no solamente para los estudiantes, sino que también para los docentes, que impide avanzar cada vez más hacia procesos de autorregulación o hacia procesos de toma de decisiones. Hay tareas que impiden y hay otras que facilitan más la organización del tiempo de parte de los estudiantes. Cuando los estudiantes están estudiando para una prueba, apurados, digamos, ahí no tienen ninguna posibilidad de autorregular y de tomar decisiones, por ejemplo. En ese sentido, la sugerencia no va a ser siempre omitir las pruebas, por ejemplo, más de corte tradicional, sino que dar posibilidades para que instrumentos de evaluación como eso se abran desde el punto de vista a la toma de decisiones de los estudiantes. Lo que quiero decir aquí es que cada planteamiento que los docentes le hagan en términos de desafíos a los estudiantes va a tener, entre otras muchas cosas, ¿cierto?, va a lograr que el estudiante tenga mayor o menor libertad en la toma de decisiones. ¿Ya? Por ejemplo, si yo constantemente evalúo a los estudiantes a través de una prueba, obviamente la toma de decisiones que tenga, el control que tenga el estudiante sobre ese tipo de evaluación va a ser menor. En cambio, si yo utilizo, por ejemplo, otros mecanismos de evaluación, proyectos, por ejemplo, o resolución de problemas, el estudiante va a tener más injerencia, va a tener más participación y por lo tanto se le va a incrementar la toma de decisiones. ¿Ya? Y en ese sentido va a tener mayor gestión del proceso, en este caso de evaluación. ¿Ya? Y enfoques como estos obviamente ayudan a que el estudiante vaya desarrollando la autonomía. Bien, otro elemento que destacar acá, el aprendizaje con pares. Esto es muy, muy importante.
si se da con determinadas condiciones. ¿Ya? Bien, y aquí vamos a entrar ya a el primer estudio, ¿ya? Que les voy a mostrar simplemente esta figura y algunas consideraciones asociadas a este primer estudio, ¿ya? Donde participaron dos estudiantes, fue el primer estudio de tipo exploratorio. Se aplicaron técnicas conversacionales, ¿ya? En esta investigación, y este estudio trató el tema de la utilidad de la retroalimentación. Y aquí yo me voy a detener para poder aclarar un poco qué tiene que ver la retroalimentación con el aprendizaje autónomo, ¿ya? La retroalimentación es una instancia, ¿ya? Que uno puede asociar como una instancia evaluativa, formativa, ¿ya? Que puede dar más o menos espacios también al aprendizaje autónomo. Hay un tipo de retroalimentación que restringe más los movimientos del estudiante. Por ejemplo, la retroalimentación básica, ¿ya? Que es la típica retroalimentación. Estoy pensando en un informe, por ejemplo, en un trabajo, en una prueba. Normalmente la retroalimentación básica se expresa de manera escrita, que está asociada a un comentario o a tachar, digamos, lo malo o a comentar lo malo brevemente. ¿Ya? Es un ejercicio del profesor. Entonces, en ese sentido, la retroalimentación básica se entiende como un ejercicio que surge desde el profesor. ¿Ya? Cuando yo subrayo, por ejemplo, digo, no, esto está malo, o no, aquí te equivocaste. ¿Ya? Esa es la retroalimentación básica, no tiene mayor complejidad. Entonces, frente a eso, el estudiante simplemente, ¿qué tiene que hacer? Corregir, es decir, obedecer y corregir. ¿Ya? No hay un proceso autorreflexivo, analítico, incluso que dé espacio al cuestionamiento del estudiante. Muchas veces aquí simplemente se impone la autoridad implícita que está en el profesor, y por lo tanto el estudiante da un paso al costado, da un paso atrás y dice, no, yo simplemente aquí ya me equivoqué, ¿qué voy a decir? ¿Ya? Y se acepta. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, este tipo de retroalimentación básica restringe la autonomía del estudiante. ¿Ya? Y por lo tanto no hay posibilidad de que se dé allí un aprendizaje en ese contexto de retroalimentación. Pero hay otro tipo de retroalimentación, o hay una retroalimentación, digamos, que se denomina la formativa, ¿ya? Donde hay muchos elementos asociados allí de técnicas, estrategias, etc., que implica fundamentalmente uno la puede entender como un proceso de diálogo, ¿ya? Un proceso de diálogo y que lleva a la discusión, ¿cierto? Y a la reflexión sobre lo que hay que mejorar, ¿ya? Pero no es no es un procedimiento mecánico, ¿cierto? No es inmediato, sino que la complejidad que tiene, como todas las formas de enseñanza más críticas o más reflexivas, es que requiere mayor tiempo. Y siempre estamos, digamos, con esa dificultad. Bien, entonces, en ese proceso de diálogo, de reflexión sobre la mejora, en el contexto de retroalimentación, en el contexto de identificación de los errores, por ejemplo, el estudiante tiene que tomar decisiones. O sea, hay espacio para que el estudiante tome decisiones y por lo tanto eso posibilita que se desarrolle ese aprendizaje autónomo, ¿ya? De manera paulatina. Y en esto que les estoy mostrando acá, todo esto que está aquí forma parte de los resultados. Por ejemplo, nosotros investigamos acá la utilidad de la retroalimentación, es decir, para qué se usa la retroalimentación, para qué los estudiantes utilizan la retroalimentación, y aquí ustedes ven varios elementos. Por ejemplo, aclarar dudas, que es lo más clásico. O sea, el estudiante cuando recibe la retroalimentación lo primero que hace, dice, no, la retroalimentación, a mí me sirve para aclarar dudas, pero también para identificar errores, para reforzar los contenidos
y para verificar si efectivamente yo aprendí o no aprendí. Yo tengo destacados dos elementos acá, ¿ya? Que es la identificación de errores y la verificación de contenido. Estas dos funciones o usos que los estudiantes dan a la retroalimentación posibilitan más el aprendizaje autónomo. Es decir, cuando el estudiante identifica el error, ¿ya? Es decir, es el estudiante el que identifica el error. El profesor le puede hacer un comentario oral, por ejemplo, ¿ya? O escrito, pero es el estudiante el que identifica el error. Y en ese sentido da más libertad al estudiante y, por lo tanto, ya lo involucra en un proceso analítico, reflexivo del error, asociado al error. ¿Ya? No se da la situación de la retroalimentación básica donde el profesor raya, por ejemplo, y dice, esto está malo, ¿ya? Que la retroalimentación más básica. Y otro elemento a destacar en la retroalimentación que facilita el aprendizaje autónomo es la verificación de aprendizajes. Cuando el estudiante busca que en la retroalimentación corroborar lo que aprendió o lo que interpretó de los contenidos, digamos, ese proceso analítico, reflexivo, también está contribuyendo a que el estudiante cada vez más asiente un aprendizaje autónomo, ¿ya? Lo ideal es que el aprendizaje autónomo se naturalice en los procesos de aprendizaje del estudiante, o sea, sea algo natural, ¿ya? Que no sea algo distintivo o algo innovador en el sentido de que se dé como un complemento, digamos, a las formas de aprender tradicionales, sino que se vaya cada vez naturalizando. Y hay algunas formas de retroalimentación, como las dos que planteo acá, o las dos utilidades que ellos mismos le otorgan a la retroalimentación, permiten que ese aprendizaje autónomo se vaya naturalizando de manera paulatina. Bien, entonces, luego el estudio nos permitió identificar contextos de retroalimentación, es decir, dónde se da la retroalimentación como espacios. ¿Ya? Se dan cuenta que desde la definición más tradicional, la retroalimentación básica, que se da en un espacio escrito, ¿cierto? A través de rayar lo malo, en el caso más extremo, o hacer un comentario sobre lo que está malo, ya nos salimos de ese contexto escrito y nos hemos dado cuenta, o nos damos cuenta que hay un contexto de retroalimentación mucho más allá, que normalmente no se considera, y por lo tanto no hay un diseño de enseñanza que los considere, ¿ya? Se dan de manera natural. Por lo tanto, los escenarios, el más tradicional, ¿cierto? La sala de clase. Ahí es donde el estudiante va recibiendo más retroalimentación. La típica situación el profesor termina la clase, ¿cierto? Y al final de la clase se acercan algunos estudiantes y le preguntan cosas y ahí se da una instancia de retroalimentación. O en la misma entrega de trabajo que se da en la sala de clase, también allí hay retroalimentación. Entonces la sala de clase como un escenario más convencional, digamos. Pero hay otros dos escenarios donde se da la retroalimentación, que es, le denominamos acá estudiar juntos, ¿ya? Cuando los estudiantes emprenden esa tarea de estudiar juntos con los pares, ¿ya? Y ahí hay un proceso de retroalimentación que es muy interpretativo, ¿ya? Y que está vinculado, ¿cierto?, a aprender juntos, ¿ya? Y ahí hay una serie de tomas de decisiones, organización, de tareas, por ejemplo, ya hay procesos interpretativos, hay procesos reflexivos en la discusión que se da en ese contexto, ya, lo cual va contribuyendo al aprendizaje autónomo, entendido no como un aprendizaje puramente individual, sino que también donde participan otros. Y luego, ya esto, ¿cierto?, es propio de digamos así como la película de Chaplin, ¿cierto?, de los tiempos modernos, ¿ya?, que son los grupos de WhatsApp, ¿ya? También en los grupos de WhatsApp es un escenario de retroalimentación, entre otras cosas, ¿ya? Pero también
a través de los grupos de WhatsApp los estudiantes se están retroalimentando. En ocasiones en estos grupos de WhatsApp participan también profesores, eso depende mucho del docente. ¿Ya? Bien, en los grupos de WhatsApp se da la misma situación con distinciones, ¿cierto?, de forma, ¿ya? Y de posibilidades. Por ejemplo, hay posibilidades ya más visuales, más audiovisuales, ¿ya? Pero se da la misma situación del trabajo colaborativo que se da en estudiar juntos, porque ahí también hay coordinación de tiempos, temática, ¿ya? Que forma parte de esa toma de decisiones del estudiante, que va contribuyendo a la autonomía en el aprendizaje, ¿ya? Bien, voy a avanzar. Bueno, y después hay otro elemento que digamos que es bien interesante, pero que nos advierte aquí una contribución al aprendizaje autónomo, ¿ya? Que tiene que ver con el tránsito a la retroalimentación. Lo puedo resumir en el típico juego que se da, por ejemplo, entre los estudiantes cuando un estudiante no entiende algo, ¿ya? Y se coluden, digamos, de alguna manera, ¿cierto?, para elegir a otro estudiante, normalmente el más aventajado, para que ese estudiante más aventajado vaya donde el docente y, en representación del grupo, ¿cierto?, le aclare la duda al grupo, en el fondo. Entonces después vuelve ese representante con un mensaje que puede ser más o menos bien interpretado. Ya, en el peor de los casos hay una interpretación allí muy viciada, y luego vuelve al grupo y los estudiantes del grupo, ¿cierto?, discuten la respuesta y la incorporan en su proceso. Ya, en este tránsito, por eso se denomina tránsito, también en algunos casos participan los tutores, ya que son los ayudantes de los profesores, que hay una cuestión muy interesante allí, porque hemos descubierto preliminarmente que este sujeto tiene mucho poder en relación al proceso, digamos. ¿Ya? Normalmente se transforma en la mano derecha del profesor y a diferencia del profesor o del docente, ¿cierto?, tiene disponibilidad, como lo denominamos al final en las conclusiones de esta investigación, 24/7. ¿Ya? Esa disponibilidad 24/7 es valorada por los estudiantes y, bueno, en fin, hay una serie de cuestiones allí que se discuten. Bien. Bien, entonces, bueno, aquí simplemente quise colocar algunos testimonios porque no está de más, ¿cierto?, asociado a esto que les estoy planteando. Por ejemplo, el primero, a través de la retroalimentación, ya sea con profesor o compañero tutora, se puede identificar cuáles son ciertos errores, la identificación de errores, que no entendiste o comprendiste bien en clases. Tú puedes decir, si mi compañera me dijo esto, entonces es porque quizás no entendí bien este tema. Ahí me puedo fijar mejor en mis errores. Es ese tema de identificar el error, identificarlo, ya es un ejercicio interpretativo, analítico en la toma de decisión del estudiante, que es muy importante, ¿ya? Mientras más espacio, mientras más libertad se le dé al estudiante, más se contribuye a ese aprendizaje autónomo en ese sentido. ¿Ya? El aprendizaje autónomo también tiene muchos otros elementos. Espero que me entreguen sus conocimientos y poder aplicarlos tanto en el ámbito laboral como en la cotidianidad. Bueno, aquí el elemento relevante es que efectivamente esa retroalimentación, ¿cierto?, no tiene una finalidad funcional digamos, de responder a la prueba simplemente, ¿ya?, o a la calificación, ¿cierto?, sino que tiene la retroalimentación luego una función práctica, ¿ya?, práctica profesional, según sea el caso, que ya está permitiendo al estudiante tomar las decisiones en términos de que hay un conocimiento que debe ser aplicado en determinadas condiciones. Ahora bien, siempre los estudiantes en general están mediados, ¿cierto?, por una cultura de aprendizaje más tradicional. Por eso es que
el aprendizaje autónomo en el contexto de la formación universitaria no es algo que se dé de manera natural, sino que los estudiantes ya vienen. Hay otro estudio que nosotros también realizamos asociado a esto, no lo incorporé acá porque está en revisión. Los estudiantes ya vienen con una trayectoria de retroalimentación y de aprendizaje, digamos, ¿ya? Que lo naturalizan. Entonces, cuando llegan a la universidad, a los estudiantes les cuesta mucho, por ejemplo, asumir otro estilo de enseñanza, ¿ya? Es decir, les cuesta mucho asumir otras formas de enseñanza. Y uno podría pensar que los estudiantes demandan una docencia más innovadora, pero no siempre es así, ¿ya? Por eso lo que yo les planteaba es que el aprendizaje autónomo se tiene que naturalizar no solamente en términos de la enseñanza, sino que también del desempeño de los estudiantes en su aprendizaje, ¿ya? Siempre para los estudiantes va a ser más fácil, lo más rápido, lo que esté más a la mano, ¿ya? Y probablemente para un estudiante sea más fácil estudiar para una prueba que emprender un proyecto, por ejemplo, ¿ya? Bueno, este último testimonio tiene que ver un poco con lo del WhatsApp, ¿cierto? Nos prestamos los resúmenes o audio. Una chica un día me hizo una pregunta y contesté por audio. Se envían resúmenes y por foto. Más allá de que el WhatsApp en este caso sirva como un instrumento de tránsito, ¿cierto? De comunicación, hay un elemento de gestión de la organización del conocimiento, ¿ya? Se hacen preguntas, por ejemplo, por audio, se responden, ¿ya? Se organizan para enviar cada cual temáticamente lo que haga falta para responder a las preguntas. Hay una red allí, ¿ya? De colaboración que se está dando constantemente. Bien, como conclusiones, yo diría, y cuestiones a discutir, ¿cierto? Es importante para que la retroalimentación sea un aporte al aprendizaje autónomo, que sea una retroalimentación oportuna, ¿ya? Una de las principales dificultades que los estudiantes tienen con la retroalimentación es que llega tarde, por ejemplo. Y esto, de acuerdo a la literatura disponible, genera inseguridad sobre el aprendizaje, ¿ya? La retroalimentación básica no, ahí me faltó un elemento, ¿cierto? No favorece las competencias de autoevaluación y autorregulación, ¿ya? Y gestión del conocimiento. Un poco ya por lo que expliqué, la retroalimentación básica simplemente, ¿cierto? Es escrita y está allí para que el estudiante obedezca y haga la modificación y listo. Ya no hay un elemento reflexivo, analítico, de discusión intermedio, digamos. Los escenarios que generan inmediatez en la retroalimentación suponen un riesgo para el aprendizaje autónomo. ¿Ya? Esto es muy importante y esto lo vimos bien claro con el rol del tutor, ¿ya? Como yo les adelantaba, el tutor está siempre allí. Es decir, si el docente por distintos motivos, principalmente de tiempo, ¿ya? No llega con la retroalimentación a tiempo, ¿ya? O simplemente está en reunión y por lo tanto no está en su oficina y no, en fin, ¿ya? El tutor está allí. El tutor siempre va a estar ahí, como les decía, 24/7. Hay evidencia, mucha evidencia en este trabajo, de momento en que el tutor responde, por ejemplo, los WhatsApp a las 2 de la mañana, y eso los estudiantes lo valoran esa inmediatez. Esto no quiere decir que de hecho no es así, esta inmediatez no contribuye al aprendizaje autónomo, de hecho obstaculiza el aprendizaje autónomo, ¿ya? Porque opera bajo la lógica más bien de receta, ¿cierto? Un recetario para el estudiante. El tutor contribuye a eso. Bien. Bien, un segundo trabajo que les quiero presentar, ¿ya? Que tiene que ver más bien con las prácticas cotidianas de estudio que los estudiantes realizan y el aprendizaje autónomo.
Ya esto ya no solamente, no tiene que ver con la retroalimentación, sino que tiene que ver con esas prácticas cotidianas de estudio, que o sea, están asociadas también a la retroalimentación, pero el foco es ese. Por eso yo les planteaba que un trabajo en la continuidad de otro, digamos. ¿Ya? Bien, aquí hay 4 elementos a los cuales considerar en relación a estas prácticas cotidianas de estudio. ¿Ya? En las prácticas cotidianas de estudio hay condiciones sociales donde se da el aprendizaje autónomo. Sin duda hay condiciones sociales que alteran o, digamos, favorecen el aprendizaje autónomo. Aquí, por ejemplo, la complejidad del contexto familiar. ¿Ya? Yo lo describí un poco allí, las dinámicas familiares. Hay muchos estudiantes que trabajan, por ejemplo. Entonces, ese tipo de condiciones, o el rol del materno, ¿ya? Van también impidiendo, o en algunos casos, si no se dan, si se dan condiciones, digamos, adecuadas, facilitan el aprendizaje autónomo. Y por lo tanto, allí los estudiantes, ¿qué hacen? De todas maneras, ¿cierto? En estas dificultades también los estudiantes son capaces, algunos, ¿cierto?, de pensar alternativas en términos de estrategia, lo que se denomina estrategias evolutivas. Por ejemplo, si hay mucho ruido en la casa, ¿qué hacen los estudiantes? Estudian de noche. Entonces también está incorporada ahí la toma de decisiones en relación a contribuir a esa autonomía. Luego hay una dimensión individual, ¿ya? Es decir, esto tiene que ver con que el estudiante cada vez va logrando la autorregulación, ¿ya? Por ejemplo, la utilización de técnicas, en el mismo sentido anterior también, pero no solamente en un contexto social adverso, digamos, sino que los estudiantes también van ajustándose. ¿Ya? Aquí está la idea de ese ajuste o de esa flexibilidad necesaria que es una condición del aprendizaje autónomo. ¿Ya? Por ejemplo, eh, ellos diseñan, o más bien ellos preparan lugares especiales para estudiar, o estudian con cierto tipo de música. En fin, hay una serie de elementos allí que los estudiantes van empleando en relación a su disposición individual, ¿ya? A su comodidad, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Luego hay una dimensión colectiva, que ya la vimos un poco con más detalle en el trabajo anterior, ¿cierto? Que tiene que ver con ese contexto académico de trabajo en equipo. Es muy importante el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. Entonces aquí uno se da cuenta, con este tipo de cuestiones, se da cuenta que ya van apareciendo algunos elementos como consecuencia, ¿cierto? Algunos elementos de estrategia que favorecen el aprendizaje autónomo. ¿Ya? Pero yo lo que quiero destacar acá es que estos elementos aparecen a partir de la investigación, ¿cierto? Porque obviamente aplicar la teoría en términos de que es conveniente como estrategia en aprendizaje autónomo no necesariamente requiere un proceso de investigación. ¿Ya? Y yo creo que ahí hay un error. ¿Ya? Importante la evidencia empírica. Bien, hay un cuarto elemento, una cuarta dimensión cotidiana, ¿ya? Que es muy cotidiana, que se da cuando el estudiante explica lo que está aprendiendo a un otro, en este caso a la mamá o al papá, quien sea, digamos, lo explica, hay una simulación de aquello. ¿Ya? Incluso acá los estudiantes de pedagogía toman a los hermanos menores como alumnos y van aplicando sus diseños de enseñanza. Bien, algunos testimonios. Ahora le dedico más tiempo al estudio todos los días, me estoy poniendo un horario fijo para repasar la materia que vi en el día. Bueno, este es un elemento muy importante para el aprendizaje autónomo, que es la gestión del tiempo. ¿Ya? Si un estudiante es capaz de gestionar su tiempo, ¿cierto? Podemos decir que el estudiante está logrando no podemos decir que es autorregulado, pero está acercándose a la autorregulación y por lo tanto al aprendizaje autónomo.
Yo creo que aprendo cuando mi ambiente es tranquilo y en silencio. La mayoría de las veces cuando estudio lo hago en las noches cuando todo está en silencio. Así es como puedo concentrar y tener un estudio satisfactorio. El estudiante se da cuenta en qué condiciones aprende, ¿ya? Y eso precisamente es la autorregulación, esa toma de conciencia de cómo aprendo, ¿ya? De la manera que más aprendo estudiando es en grupo, dice otro estudiante, porque ahí interactúo con ellos, me dan su idea y yo le doy las mías. Es un proceso ahí interpretativo, intersubjetivo, ¿cierto? Así es como aprendo de verdad. Bien. Consideraciones finales, porque ya estoy pasado el tiempo y me disculpan. Estas son consideraciones finales a partir de los dos estudios, ¿ya? Y bueno, no tienen ninguna intención, nada, están basadas, ¿cierto?, en la investigación. Revisar prácticas de enseñanza monológica, que son las prácticas tradicionales de la docencia que todavía permanecen, ¿cierto? A pesar de que toda la evidencia, digamos que no hay evidencia sustantiva que plantee que la enseñanza tradicional mejora la calidad de los aprendizajes en todos los niveles educativos. No hay evidencia al respecto, ¿ya? Pero siguen permaneciendo, digamos. Bien. Entonces, esta enseñanza monológica, o catedrática, o tradicional, como quieren llamarla, tensiona el aprendizaje autónomo sin duda, principalmente porque restringe el espacio que tiene el estudiante, porque centra, ¿cierto?, la atención sobre el rol docente. Identificar experiencias cotidianas de aprendizaje autónomo en los estudiantes. Esto es muy importante, ¿ya? Hay que acercarse a ese ámbito cotidiano, porque creo yo que desde ahí uno se puede tener mejor claridad sobre qué estrategias de aprendizaje autónomo incorporar en la docencia, ¿ya? Y sobre todo porque siempre está esa tensión de aplicar la teoría tal cual viene, ¿cierto? Los contextos son distintos, ¿ya? Nosotros tenemos estudiantes acá que trabajan, que tienen hijos, etcétera, etcétera. Hay un testimonio ahí de una estudiante que planteaba que ella viven 10 personas en su casa, ¿ya? Entonces en ese contexto tiene que aprender. Identificar condiciones del contexto del estudiante que imposibilitan el aprendizaje autónomo, un poco lo que acabo de decir. Avanzar en la superación de los modos de retroalimentación básica, esto también es muy importante, ¿ya? Esto es complejo en el sentido que para los docentes implica menor tiempo, ¿ya? O sea, la retroalimentación básica implica menor tiempo. Entonces ahí está la complejidad. Reconocer la importancia de la dimensión socioemocional en el aprendizaje autónomo, ¿ya? Esto obviamente también esto es coincidente con la teoría. Un modo de retroalimentar puede anular al estudiante, es decir, puede dañar la autoestima de los estudiantes, ¿ya? Un profesor muy duro, digamos, con la retroalimentación, muy sancionador, puede eventualmente dañar a un estudiante. Esto la teoría lo plantea de esa manera también. Fundamentar las decisiones sobre la enseñanza en base a la evidencia empírica, que se conecta con el punto 2, es decir, hay que hacer investigación en docencia universitaria y indagar en este tema del aprendizaje autónomo desde ahí, ya con los estudiantes que pertenecen en este caso a la institución. Diseñar didáctica orientada a facilitar la experiencia de aprendizaje autónomo. Bueno, esto también es muy importante y ya se conecta con la estrategia y una serie de otros elementos que tendrían que ser incorporados. Bien, para finalizar, se me había quedado en el tintero que en la investigación número 2 que presenté participaron 96 estudiantes y ahí se utilizaron dos técnicas principalmente, los biografemas, que son breves extractos biográficos muy acotados temáticamente, y grupos focales. Bien, eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Súper interesante tu trabajo de investigación y me llama mucho la atención que además tus resultados son tremendamente coherentes con la teoría de la autodeterminación, de cómo de alguna manera, digamos, cuáles son los elementos claves que motivan a las personas para ir aprendiendo, sobre todo lo que implica el logro de la autonomía. Quiero dar la palabra para colegas que quieran comentar o preguntar. ¿Ya? Tenemos unos minutitos.
para preguntas. Carlos, por favor. Sí, agradezco la presentación de don Daniel. Me gustaría saber si qué actividades de aprendizaje serían más efectivas para el desarrollo de la autonomía y el aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, ¿qué es más conveniente? ¿Hacer una guía de definición de conceptos o realizar actividades de aprendizaje relativas a resolución de problemas, por ejemplo, o hacer estudios de casos? Sí. Yo diría, bueno, respecto de la guía, así a secas, digamos, habría que pensar la guía de manera que otorgue esos espacios a los estudiantes. Pero sin duda, la resolución de problemas y los estudios de caso son dos estrategias, ¿cierto?, que involucran a los estudiantes. Y por lo tanto, por ejemplo, con los estudios de caso, la discusión va a estar presente, ¿ya? El análisis va a estar presente, con la resolución de problemas también lo mismo, va a estar presente ese tipo de habilidades donde el estudiante tiene que tomar decisiones, ¿cierto? Tiene que buscar alternativas, en el caso de la resolución de problemas, ¿ya? Y tienen que trabajar en equipo, ¿ya? Son dos, digamos que yo confirmo lo que usted propone como estrategia, y sin duda son dos estrategias muy relevantes, sobre todo si se conectan con los contextos socioculturales de los estudiantes, ¿ya? Es muy importante también eso. Muchas gracias. Hola. Hola. Javier estaba primero. No, dice ya. Hola. Hay más gente en mi oficina, así que disculpen, soy Georgina de Diferencial. Muchas gracias por sus reflexiones, colega. Daniel, me gustaría, muy interesante su investigación, me gustaría saber qué rol tiene el lenguaje verbal oral en la autorregulación, y especialmente porque hemos observado muchos estudiantes que hay ciertos procesos cognitivos que no están instalados. Nosotros pensamos que sí, comparar, abstraer, sintetizar, y cómo desarrollar esas habilidades, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, la pregunta es muy interesante y muy difícil de responder así con una certeza, ¿ya? Yo diría que, por ejemplo, cuando los estudiantes no tienen habilidades, ¿cierto? No tienen ciertas habilidades, ciertos procesos cognitivos desarrollados, obviamente tenemos que identificar, ¿cierto?, las condiciones de los estudiantes, ¿ya? Normalmente la respuesta está en las condiciones de los estudiantes, ¿ya? Yo un poco le explicaba que de la enseñanza media, por ejemplo, vienen con una cultura no solamente escolar, ¿ya?, sino que vienen con una cultura analítica, ¿ya? Y por lo tanto, eso es lo que cuesta de trabajar, ¿ya? Pienso que, por eso yo planteaba la idea de que el aprendizaje autónomo se tiene que naturalizar, ¿ya? Se tiene que naturalizar, no en términos de estrategia simplemente, porque podemos aplicar estrategias, pero lo importante es que los estudiantes tengan la autonomía en la toma de decisiones, que se vean enfrentados a procesos cognitivos que les obligue, en el buen sentido de la palabra, a reflexionar, a analizar, etc. En la medida en que todos los docentes de un cuerpo académico, digamos, de un programa, vayan de alguna manera promoviendo esta cultura en el estudiante, ¿ya? Estos procesos se van a ir asentando lentamente en los estudiantes. Es decir, es muy fácil escolarizar a los estudiantes, es muy sencillo escolarizarlos, ¿ya? Porque ellos ya vienen con esa escolarización de base. Y por lo tanto, tenemos que saber que hay ciertas formas de enseñanza que refuerzan esa escolarización, ¿ya?
y en la medida en que nos demos cuenta cuáles son y se reviertan, la consecuencia va a ser que el estudiante se va a ver enfrentado, ¿cierto?, a esta tensión y o sea, en términos prácticos se va a ver enfrentado a tener que relacionar conocimientos, ¿cierto?, a tener que reflexionar sobre sus decisiones, en fin. Y es difícil, yo planteé una pregunta muy interesante, pero es difícil de responder con una situación práctica, sino que tiene que ser, yo diría que forma parte de una cultura que tiene que lentamente ir asentándose, y por eso es muy importante que el aprendizaje autónomo se naturalice en la práctica docente. ¿Ya? Se naturalice en la práctica docente. Eso. Cristian, por favor. Gracias, Daniel. Se entiende todo muy bien desde la investigación. Yo quería preguntarte si hay experiencias de aplicación, si hay asignaturas, profesores, programas que están empleando o mezclando modelos de aprendizaje. Sí, en el estudio número 2, la muestra, digamos, el universo de participantes eran 450 estudiantes, y de esos 450 se seleccionó una muestra de 96. ¿Ya? Todos esos estudiantes forman parte de dos cursos, ¿ya? Dos cursos que tienen en la formación, que tienen la competencia de aprendizaje autónomo. Entonces, en esos dos cursos, uno es desarrollo humano y el otro no recuerdo el nombre en este momento, en esos dos cursos está explícitamente la competencia de aprendizaje autónomo. Y por lo tanto nosotros lo que hicimos fue investigar allí esas prácticas cotidianas de estudio que los estudiantes emplean para poder desde allí ver qué elementos hacia el aprendizaje autónomo ellos están evidenciando en su mismo proceso de aprendizaje. Entonces, hay dos cursos en este caso, que nosotros, estudiantes que tomaron esos dos cursos, que tenían la competencia de aprendizaje autónomo. Sin embargo, como el aprendizaje autónomo todavía es visto como un enfoque, como una modalidad, digamos, se reduce a una competencia todavía. ¿Ya? Sin duda es una competencia, pero se reduce en términos de la enseñanza en una competencia. Por lo tanto, el profesor o el docente puede decidir si efectivamente reconoce el aprendizaje autónomo como un propósito, digamos, en la formación, ¿ya? Como un propósito relevante en la formación. Pero lo que yo conozco es que en los programas formativos está plasmado como competencia. ¿Alguien más quiere participar con alguna pregunta, comentario, reflexión? Javiera. Sí, hola Daniel, muchas gracias por la presentación. A mí me queda la duda de más o menos de qué modo podemos como docentes potenciar los atributos generales del aprendizaje autónomo en nuestros estudiantes, siendo que también, o sea, sin dejar fuera que es parte de su tiempo como fuera de la clase. Claro. Bueno, yo no sé cómo es allá, pero acá hay horas que son, ¿cierto?, horas presenciales, y hay unas horas que se denominan horas autónomas. ¿Ya? Y en general, si uno, a ver, en general, lo ideal, digamos, esto hay que seguir investigándolo, por supuesto, pero lo ideal es potenciar el trabajo colaborativo, actividades que impliquen la toma de decisiones de los estudiantes y la reflexión, ¿ya?
Y en el contexto de retroalimentación, definitivamente ir dejando la retroalimentación básica, ¿ya? Y generar procesos de retroalimentación más colectivos y más dialogados, digamos, ¿ya? Porque eso le permite al estudiante interpretar y por lo tanto tomar decisiones respecto de lo que debe mejorar luego, ¿ya? Yo diría que hay allí, en términos de la enseñanza, ¿cierto?, al menos 4 elementos que hay que seguir potenciando, ¿ya? Y hay otros que hay que soltar, como la retroalimentación básica, que normalmente se da en contextos de trabajo escritos, por ejemplo, como pruebas, qué sé yo. Si nosotros, no estoy diciendo que los trabajos escritos no sean convenientes, por ejemplo, un ensayo es muy inconveniente, porque un ensayo es un proceso analítico investigativo. Si uno piensa en el aprendizaje autónomo, yo lo puedo interpretar como el propio trabajo de la investigación. O sea, la investigación que hacemos es casi todo aprendizaje autónomo, desde la construcción de un marco teórico, la toma de decisiones desde el punto de vista de metodología, las reflexiones finales, etc. ¿Ya? Y sin embargo se da en un contexto, ¿cierto?, de una actividad eminentemente escrita, ¿ya? Pero lo importante son las, ¿cierto?, las habilidades cognitivas que el estudiante va poniendo en juego, ¿ya? Reducir al estudiante a corregir algo, a cambiar A por B, digamos, no es aprendizaje autónomo, sino que hay que complejizar al estudiante, hay que ponerlo en problema, digamos. Hay que ponerlo en problema para que utilice esos recursos analíticos a través de distintas actividades. Un colega ya mencionó algunas, estudio de caso, por ejemplo, ¿ya? Proyectos, resolución de problemas, debates, redacción de ensayos, etc. En la medida que el estudiante se vea enfrentado a pensar más sobre el objeto de estudio, ¿cierto?, mejor va a ir, por un lado, dejando esa escolarización y por otro lado, desarrollando la autorregulación, ¿ya?, para el aprendizaje autónomo. A mí me ha tocado por investigación conocer a muchos profesores del sistema escolar, y lo que lamentablemente en algunos contextos he podido constatar es que los profesores le facilitan la tarea al estudiante, en términos de la complejidad. No estoy hablando de nota, ni evaluación, ni nada de eso, sino que de la complejidad. Entonces le facilitan la tarea al estudiante porque, bueno, por un tema de expectativa, y por lo tanto los estudiantes comienzan a acostumbrarse, digámoslo así, ¿cierto?, a habituarse a esas maneras de enfrentar los desafíos, y como consecuencia no ponen en juego ciertas habilidades superiores del pensamiento, ¿ya? La toma de decisiones, muchas veces son muy temerosos en la toma de decisiones, ¿ya? No se atreven, ¿ya?, por el miedo a la evaluación, etc. Entonces, en la medida en que soltemos a los estudiantes en ese sentido, obviamente lo vamos a ver enfrentado a habilidades cognitivas superiores y la autonomía que le sigue. Bien, yo creo que ya estamos llegando al cierre de esta actividad. Yo quería reflexionar un poco en un sentido más de la investigación en sí y de lo valioso que es este tipo de investigación. Aquí hay un nicho también, o varios nichos de investigación que yo creo que en nuestra universidad se pueden tomar, se pueden recoger, digamos, porque creo que es súper importante desde el punto de vista de la reflexión de los profesores, de todos quienes hacemos clases, muchas veces no quedarnos con nuestras propias teorías sugeridas o con nuestras propias creencias respecto de lo que significa enseñar bien, sin contrastar con información empírica proveniente de los propios estudiantes o de otros profesores. O sea, de repente nos quedamos mucho en la comodidad de lo que hacemos habitualmente y lo justificamos, digamos,
lo argumentamos, pero en esos argumentos no hay evidencia empírica de lo que está pasando o de qué tan difícil le ha resultado al estudiante lograr un aprendizaje óptimo. Entonces, creo que es súper valioso este aporte desde el punto de vista de todos los resultados de la investigación, pero también como una muestra, ¿cierto?, de cosas que podríamos estar haciendo también acá, conociendo la realidad de nuestros estudiantes, de sus propios procesos de estudio, ¿no?, y de aprendizaje. Bueno, Daniel, quiero agradecerte infinitamente tu buena disposición para compartir y para colaborar con nosotros. Quedamos de todas maneras en contacto por cualquier, y un poco estar de puente también por colegas que se puedan interesar en tus estudios o en contactarte, ¿cierto? Sí, Bueno, invitar también a todos, el viernes tenemos otra charla relacionada con aprendizaje autónomo que va a estar a cargo de Viviana Romero, que es colega de acá de la Universidad de La Serena, ¿ya? Daniel, muchas gracias, ¿ya? muchas gracias a usted. Espero que le haya servido un poquito compartir estos resultados y bueno, y hay harta tarea por hacer. Eso es lo bueno. De todas maneras. Bueno, un abrazo afectuoso. Gracias Listo, también por muchas acompañarnos. gracias. ¿Ya? Y Que estén gracias muy por bien. acompañarnos. Gracias. Gracias, Muchas colega. gracias. Chao. Chao, chao, gracias.